Bienvenidos al Banquete de Platón, tu programa de filosofía que te da que pensar. 2017 es el año 17º del tercer milenio. La Organización de las Naciones Unidas declaró al año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. En este programa hablaremos de los acontecimientos del año 2017. En primer lugar hablaremos de los derechos humanos, la paz mundial y el medio ambiente. Pero damos la bienvenida en este programa para hablar de estos temas al historiador tabasqueño, amigo nuestro, amigo de la UJAT, Ricardo de la Peña Marshall, que nos ha acompañado en diversos programas. Roberto, gracias por la bienvenida. Y sí, hay muchas cosas de qué hablar en este 2017. Desde luego, y bueno, tú eres historiador, tú tienes el know-how, como dicen ahora, ¿no? La llave para interpretar lo que acontece hoy en el mundo. ¿Qué te parece, Ricardo, si empezamos con el tema de los derechos humanos y el medio ambiente? Fue un mal año para los derechos humanos y el medio ambiente, tanto que la ONU advierte que se está produciendo la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra Mundial, con hasta 20 millones de personas en riesgos de inanición y de hambre. Inicia el año con actos terroristas en Estambul, Turquía. En una discoteca, durante plena celebración de fin de año, hubo un atentado. Así también en Barcelona, una furgoneta atropella a peatones en la emblemática La Rambla de la ciudad. También en Londres, afueras del Parlamento británico, cuando se encontraban en plena sesión parlamentaria. En París, en la Avenida de los Campos Elíseos. Quizá la mayor masacre con arma de fuego en la historia de los Estados Unidos tuvo lugar en Las Vegas durante un tiroteo. También en Egipto, en los atentados el Domingo de Ramos contra las iglesias coptas en Alejandría. Causan decenas de muertos y centenares de heridos. Pero también en México, en la ciudad de Monterrey, en una escuela secundaria, tuvimos el primer ataque de ese tipo. En Mosul, la gran histórica mezquita de Al-Nuri, construida a finales del siglo XII, es destruida con explosivos por militantes de la banda terrorista del Estado Islámico. Ahí fue donde se había proclamado el califato del Estado Islámico. Por otra parte, Estados Unidos enderece su política migratoria, pone fin a la política de los pies secos, pies mojados, que como ustedes saben, inició en 1995 y permitía a cualquier cubano que llegara a suelo estadounidense que se tuviera en el país con un estatus de residencia legal, a diferencia de los que eran interceptados en el mar, quienes eran devueltos a Cuba. México durante este año fue víctima de un discurso discriminatorio a propósito de la construcción del muro fronterizo y del Tratado de Libre Comercio. Pero por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, completan definitivamente el proceso de desarme, con lo que dejan de ser una organización armada y convertirse en un partido político. Esa fue una muy buena noticia que fue recibida bien en el continente. Pero en México se convierte un cementerio clandestino en todo el país. En la ciudad de Veracruz se hallan por lo menos 250 cráneos, asesinos de periodistas, de sacerdotes. México es una inmensa fosa clandestina, declaraba el padre Solalinde. Según el INEGI, el 98.4% de los tabasqueños, por otra parte en temas de seguridad, considera que Villahermosa es la ciudad más insegura del país. Se encuentra en los primeros lugares en percepción de inseguridad por robos, secuestros, asesinatos de empresarios. Se incrementan los feminicidios en el estado sin que se emita la alerta de género que reiteradamente solicitan organismos activistas de derechos humanos como el CODEUTAP. Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala a las instituciones que más quejas
han acumulado por violación a derechos humanos. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado, la de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la de Salud. El CODIUTAP coincide con ellas y además agrega a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos y al Instituto Nacional de Migración por violar reiteradamente los derechos humanos de los migrantes que atraviesan por la frontera sur. Aumentan las inconformidades de la población ante la Comisión Federal de Electricidad por tarifas injustas y colocación de medidores nuevos. En el medio ambiente tampoco hubieron buenas noticias. La crisis ecológica se agrava en el mundo. No obstante, en junio el presidente Donald Trump retira a los Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Por otra parte, matan al último ejemplar del lobo blanco de Yellowstone, una hembra de 12 años. El exterminio de algunas especies se convierte en una constante. Fracasa en México el programa para conservar a la vaquita marina. Por otra parte, en Tabasco, el bagre armado se convierte en una amenaza para las especies nativas y la economía local tabasqueña, aunada a la de por sí ya contaminada ríos y lagos. En julio, el iceberg A68 de 6.000 kilómetros de tamaño, 6.000 kilómetros cuadrados de tamaño, se separa de la plataforma. Se trata del segundo iceberg más grande jamás datado. Se pronostican cambios climáticos de gran impacto en los niveles de los océanos. Es un gran peligro para la fauna amenazada, especialmente el oso polar, y en Tabasco empezamos a sentir también esas consecuencias con la erosión marina en la barra de frontera, que va aumentando su nivel y va devorando pedazos de terreno a la costa. En septiembre, el 7 de septiembre, a las 23:49, se registra un terremoto de 8 grados en la escala de Richter en la costa del estado de Chiapas, que se sintió fuertemente en Tabasco, dejando un saldo de al menos 100 muertos. Se trata del terremoto más fuerte registrado en la historia de México en los últimos 100 años. La tierra está gritándole al ser humano. El 19 de septiembre, unos días después, conmemorábamos el fatal terremoto de 1985, 32 años después. Ese mismo día, uno de 7.1 sacude nuevamente el país a las 13:14 horas. La cifra de muertos tristemente se elevó a 370, dejando innumerables afectados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y la capital del país. La sociedad civil se organizó y se abrieron inusualmente diversos centros de acopio para ayudar a la población que más lo estaba necesitando. El año termina con un fuerte terremoto de 7.3 que sacude a Irak e Irán y suman centenares de víctimas. Este es el panorama de derechos humanos y de medio ambiente, Ricardo. Así es, Roberto, y saber, tener en la balanza cuál fue más grave, cuál nos está provocando más problemas, es casi imposible discernirlo, porque por un lado estamos provocando un cambio climático ya anunciado, que además no sería el primer cambio climático provocado por el hombre. Hay que reconocer que hubo un pequeño periodo de alrededor de 400 años entre el final de la Edad Media y el Renacimiento, en donde hubo un pequeño periodo glacial. O sea, ahí hubo un cambio climático que provocó hambrunas, desaparición de población, traslado de poblaciones de unos lados a otros, desaparición de flora y de fauna, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, no es nuevo para la raza humana estos cambios climáticos, pero este parece ser el más grave porque los cambios van a ser tan drásticos, al menos para nosotros los tabasqueños y prácticamente los poco más de 10,000 kilómetros de costa que tiene la República Mexicana, porque casi todos son bajos, casi todos son zonas de manglares o arenales. Entonces, como bien lo mencionas, vamos a perder muchísimos kilómetros de costa. Yo como historiador lo he venido diciendo desde finales de los años 90,
lo he venido diciendo, Tabasco va a desaparecer buena parte de su costa porque los datos históricos así te lo indican, porque la lógica y el sentido común te están diciendo vamos a tener un problema de costa. Y sin embargo, apenas hasta principios de este año, el gobernador del estado reconoció que tenemos un gravísimo problema de erosión en nuestras costas. En los huracanes más importantes, en los más fuertes de la década de los 90 y principios del 2000, de la década del 2000, tuvimos problemas de pérdidas de hasta 1,200 metros, tierra adentro. Entonces, desaparición de poblados, de rancherías, de infraestructura, como aquella, la carretera que había construido Enrique González Pedrero, la famosa carretera costera que te ahorraba un mundo de tiempo y que además te dejaba paisajes espectaculares. Pues bueno, eso desapareció como consecuencia de ese cambio climático. Por otro lado, los derechos humanos, pues todavía hace, pues no te sé decir exactamente cuántas semanas, pero no hará muchas semanas, el problema de la policía que dispara aquí cerca de Palenque, que le dispara a un pollero y mata a varias personas, entre ellos a un niño de un balazo en la cabeza, disparan al vehículo sin saber que había gente, o tal vez sabiéndolo, nunca vamos a saber esa realidad, como no hemos sabido a lo largo de los años las realidades de otras grandes masacres de este tipo en el país. Entonces ha sido un año muy movido en el que se nota que hemos perdido el control como sociedad, como seres humanos, y que está en nuestras manos volver a tomar ese control, pero parece que hay un frenesí por perder el control. Pues eso aunado a que este año cumplimos 10 justamente de aquella fatal inundación del 2007 que nos entristeció a todos. Tenemos mucho que reflexionar, pero ¿qué les parece si vamos a un breve corte y al volver continuamos con el banquete de Platón 2017, un año que nos plantea el futuro de la historia? Gracias por permanecer en el banquete de Platón en este programa de fin de año 2017. Y bueno, vamos a hablar ahora del tema de la economía, la política y la ética en el mundo. Sabemos perfectamente bien que con el advenimiento de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ese paradigma globalizante que teníamos, de pronto se convierte en un paradigma de proteger la economía local, en fin. De esto nos hablará ahora y de los pormenores de lo que sucedió este año el maestro Ricardo de la Peña Marchal. Quédate con nosotros. Pues gracias, Roberto. Y es que justamente hay que considerar que este 2017 ha sido un año también marcado por lo más negativo del ser humano, lo que ha salido de lo más profundo de la envidia, del proteccionismo, de los países cerrarse, de imponer por la violencia, imponer las cosas, tratar de imponerse unos a otros sin poder de negociación en ningún momento. Es por eso que resulta interesante que al hablar de economía, política y ética durante este 2017, pues tenemos que arrancar definitivamente con lo que ha marcado la pauta de este año 2017, y es que el 20 de enero en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Donald Trump, este personaje que nos ha puesto a temblar a los mexicanos con el reacomodo del Tratado de Libre Comercio, pues toma posesión como presidente de los Estados Unidos y como sucesor de Barack Obama. Se lleva a cabo también la cumbre del grupo G20 en la ciudad alemana de Hamburgo, en donde se dan enormes manifestaciones políticas, en donde incluso hay muertos, heridos, detenidos, se le sale de control a la policía alemana. Luego también en Gran Bretaña pues viene el Brexit, que es una de las situaciones que más en problemas
está poniendo a los europeos porque no tenían contemplado en específico qué iba a pasar con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y lo más irónico es que quienes votaron para salir de la Unión Europea fueron los viejos y no los jóvenes que ya traían otra mística y demás, y al salirse, pues, y que de hecho va a ser efectivo en el año 2019, pues este problema genera mucho más problemas a la Unión Europea y al mundo de lo que los británicos mismos se imaginaron. Por otra parte, la UNESCO acepta como miembro pleno a Palestina. Al poco tiempo, los Estados Unidos e Israel, que es su aliado tradicional en esta región del mundo, se retiran de la organización. En Colombia, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las famosas FARC, inician el proceso de entrega de armas a la ONU, y esto le va a valer el premio más importante para el presidente de este país, el haber logrado terminar una guerrilla que ya no tenía ni pies ni cabeza, que ya no tenía un respaldo social del todo y que estaba afectando el crecimiento y el desarrollo natural del país. Por otra parte, en la misma región, Venezuela estuvo todo el año en el foco de la atención internacional porque el presidente Nicolás Maduro anuncia entre protestas una asamblea constituyente, mientras que es suspendida Venezuela del Mercosur por votación unánime. Y aquí hay que decir que México jugó ahora sí, la política de traspatio y jugó el papel sucio de los Estados Unidos para tratar de sacar de la jugada a Venezuela. Se vio muy mal el equipo de Relaciones Exteriores de México porque no pudieron lograr el consenso para expulsar a Venezuela. Y bueno, esto lo único que lleva es a una serie de medidas restrictivas que paga la población con hambre y con desabasto. Y sobre todo por un gran abandono de población de Venezuela. Todo el que puede salir de Venezuela lo hace a partir de esos momentos. Pero también el 5 de agosto del 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unánimemente la aplicación de nuevas sanciones a Corea del Norte. Y es que aquí, como siempre dicen, para que haya un pleito se necesitan dos. Y tenemos dos personajes igual de prepotentes, igual de proteccionistas, igual de buscadores del éxito para sus países. Y entonces aquí viene este choque de ferrocarriles, que todavía nos falta saber en qué va a terminar realmente porque nos las llevan como una telenovela. El 19 de septiembre en Nueva York se inicia la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otra parte, el Papa Francisco visita Portugal para celebrar el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, y mucho se habla precisamente de lo que había dejado dicho la Virgen que iba a pasar, y que mucho se habla de que grandes acontecimientos se van a dar en torno al 2017 y años subsecuentes. Las famosas profecías de la Virgen de Fátima, los secretos. Asimismo, el Papa visita Egipto, siendo el segundo pontífice en visitar este país africano. También visita Colombia. Desde Cartagena de Indias envía su mensaje de paz para el mundo. Por otra parte, la organización religiosa de los Testigos de Jehová es sorpresivamente prohibida en Rusia por supuestos asuntos de extremismo. Y es que en Rusia sucedió el mismo malestar que en muchas partes del mundo. Son tan incisivos, tan inquisitivos para expandirse en el mundo de las religiones, que muchos países han ido poniendo barreras en cuanto a este machacar de la presencia. Pero bueno, malestar en la población por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel se nos dio en México, psicosis en varios estados, cierres de casetas, saqueos en algunos otros, los famosos gasolinazos que nos pusieron y nos siguen poniendo de cabeza, pues se dieron durante todo el año. El dólar llegó a sus niveles más altos, la canasta básica sufre graves aumentos en la carne, en el huevo y sobre todo en el gas y en la energía eléctrica,
que son puntos que no hemos podido controlar todavía hasta el día de hoy, a pesar de que el gobierno federal ha insistido en que no va a haber gasolinazos ni a finales de año, ni nada, pero también al problema de que ha insistido el gobierno federal de que las reformas sí van a funcionar. Pero bueno, eso tiempo al tiempo, en este 2018, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se celebra un referéndum de independencia en Cataluña con diversas intervenciones policiales para impedir las votaciones, en las que se producen más de 800 heridos. Y es que este problema de Cataluña con el resto de España tiene alrededor de 500 años, que inició porque Carlos V, el famoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como Carlos I, impone por la fuerza la integración de Cataluña al resto de los reinos. Y este problema, 500 años después, le estalla a un rey que prácticamente se está inaugurando en sus funciones y que finalmente se ve de repente lento, de repente desfasado y de repente rebasado por las circunstancias, pero pues tendrá que seguir aprendiendo. En Francia, el candidato liberal Emmanuel Macron toma posesión como presidente de este país. En Alemania es reelegida Angela Merkel, una señora que lleva su cuarto periodo y que, a pesar de la edad, es altamente respetada, no nada más en Alemania, sino en prácticamente Europa y todo el mundo. Impone las reglas del juego económico, al menos para la Unión Europea. En mayo muere a los 83 años el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, y tú te has de acordar, Roberto, la manera en que lo tomaron prisionero, que llegaron y simplemente los Mariners entraron como si estuviera Juan por su casa, lo toman prisionero y se lo llevan a una prisión federal de Miami, y ahí finalmente muere. Algunos dicen que medio loco, otros que por sífilis, que por diferentes cosas, pero bueno, finalmente muere Noriega pagando una pena simplemente por haber intentado defender a su país y aliarse con el narcotráfico en toda esta región. En el caso de Tabasco, pues bueno, nuestro estado gana medalla de oro en la Exposición Internacional del Chocolate. La marca Walter, de Donoto Walter, que se genera en la hacienda La Luz en Comalcalco, pues conquistó el primer lugar en la International Chocolate Awards 2017 por su cacao tipo criollo almendra blanca. Se realizaron con éxito los proyectos emprendidos por instituciones educativas, empresariales y de turismo para promover a la entidad con los festivales del chocolate, el bagre armado, la butifarra y el tamal. Y por cierto, también el de la panetela, que por primera vez se está empezando a organizar, y que bueno, ahí vamos creando diferentes atractivos, primero locales, con la intención de que crezcan de manera regional y finalmente se conviertan en nacionales e internacionales. En agosto, México inicia las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y los pronósticos no son alentadores. De hecho, hemos vivido el nerviosismo justamente cuando Trump dice, pues a mí me vale gorro, nos salimos del Tratado de Libre Comercio y háganse bolas Canadá y México. Y la discriminación que hace desde un primer momento de su política transfronteriza con México y con Canadá. Le da un trato de primer mundo a Canadá y a Justin Trudeau, y a Peña Nieto y a México pues prácticamente lo tira a loco. Y diversos escándalos por corrupción de funcionarios públicos mantuvieron el repudio en las redes sociales. Aquí hay que hablar de Duarte, de Borges, de Moreira y de todos cuantos realmente marcaron esta nueva manera de hacer la política nacional. Pero bueno, podemos seguir hablando de muchos otros acontecimientos que nos pusieron a pensar y que nos preocuparon durante el 2017, pero les invito y les recomiendo sobre todo que veamos la siguiente cápsula sobre el libro El fin del mundo ya pasó, de un escritor tabasqueño, orgullosamente tabasqueño, y van a ver de qué hablamos.
El fin del mundo ya pasó, este libro de Bruno Estañol con ilustraciones de Carlos Pellicer López. Bruno Estañol es novelista, cuentista y ensayista tabasqueño nacido en Frontera, Tabasco, que ha recibido distintas distinciones, entre de ellos el Premio Nacional de Cuento en San Luis Potosí. Nos hace una recomendación muy sugerente. Dice, el mundo se acabará, no te desesperes. En el entretanto dice, me queda mi biblioteca. Mira, aquí tengo una edición del Quijote con los dibujos de Gustave Doré y una edición de la Divina Comedia con las ilustraciones de Sandro Botticelli. Esta es la recomendación de la Librería Universitaria de la UJAT. Puedes explorar todos nuestros títulos en la página de internet que aparece en tu pantalla. Hasta nuestra próxima recomendación y recuerda, duda del hombre de un solo libro. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón, en este programa de un balance del 2017. Pero quizá donde más tuvimos pérdidas en este año fue en el pensamiento. Grandes filósofos que nos dejaron en 2017 y que hoy hacemos un homenaje a ellos. Quizá el primero y el más notable, el más conocido, Zygmunt Bauman, el autor de La modernidad líquida. Bauman criticó la sociedad contemporánea por individualista y despiadada. La definió como modernidad líquida porque ya nada es sólido, todo se va como agua, todo es temporal, es voluble, como el Estado-nación, la familia, el empleo, los compromisos con la comunidad. Dice, nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso. El sociólogo y filósofo era de origen polaco y se refería al tema del precariato, como el nuevo proletariado, con la diferencia de que no tiene conciencia de clase, son obreros, pero que no saben que están siendo oprimidos. Desconfiaba del activismo de sofá, ese que quiere cambiar el mundo a golpe de clic, ¿se acuerdan amigos? Facebook, Instagram, Internet, etc. Pues Bauman decía que el poder que se atribuye a las redes sociales es relativo, porque se necesita un verdadero diálogo, un encuentro con el otro, con la comunidad, y esa interacción con los diferentes es la que realmente puede producir un cambio social y no esas zonas de confort donde los internautas debaten entre ellos quiénes piensan o no piensan igual que ellos. Se ha dicho que Internet se ha creado para amar y para odiar. También perdimos este año a Modesto Berciano Villalibre, un filósofo y teólogo, catedrático emérito de metafísica en la Universidad de Oviedo, quien falleció en Salamanca, España. Él era especialista en Marx y Heidegger. También este año perdimos a Tzvetan Todorov, el filósofo de la alteridad. Él ganó el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2008. Afirmaba que en la sociedad actual hemos exagerado el miedo a los otros y ese terror a los que considerábamos bárbaros nos convierte a nosotros bárbaros a nosotros mismos, lo que comentaba Ricardo de la Peña hace un momento, el miedo al otro. El autor, filósofo que recordamos hoy, escribió La conquista de América como un problema del otro. Otra obra es El hombre desplazado y Nosotros y los otros, la experiencia totalitaria, los enemigos íntimos de la democracia y muros caídos, muros erigidos. Otra gran pérdida en el mundo de la cultura y de la filosofía fue Giovanni Sartori, el autor del Homo Videns, que es el libro de cabecera de todo comunicólogo. Sostuvo que una nueva etapa de la evolución del ser humano se había dado, el Homo Videns, el hombre visual, el hombre de la imagen. Sartori opinaba sobre la corrupción en México y él decía que se debía de aumentar las penas para el delito de los políticos, sobre todo cuando se trataba de corrupción, que no solo se debería castigar a los mafiosos. Recuerden que él era italiano, si alguien conoce de mafia, pues son precisamente los italianos, y él veía a México precisamente la política como si fuera también una mafia, que son los políticos que no están fuera de la categoría de la ley, es decir, no están fuera de la ley. Sobre todo dice, porque en ocasiones los que deben de tomar el tipo de decisiones de controlar a la sociedad son los corruptos,
lo cual afecta enormemente, y este es un elemento muy importante, el funcionamiento fisiológico de un Estado democrático. Al estudiar el sistema electoral en México, Sartori identificó que básicamente en México existe un solo partido y que tiene preeminencia en todos los escenarios, logrando con ello una hegemonía en el gobierno federal, estatal y municipal, una especie de pulpo que controla todo y que se convierte en un sistema autoritario. Pero atención, Sartori decía que México no es una dictadura, sino un sistema autoritario. ¿Usted entiende cuál es esa diferencia? Habrá que preguntarle y habrá que leer sus obras. El politólogo italiano denunciaba que la televisión se convertía, especialmente en el tiempo de campañas políticas, en un concurso de popularidad y no en propuestas sustantivas para cambiar la realidad presente de las sociedades consumidas por la corrupción, la pobreza y la impunidad. Algo así como la política como entretenimiento. Otro que se nos fue este año es Karl Otto Appel. Fue el autor de la filosofía de la comunicación. Es el penúltimo filósofo de la escuela de Frankfurt. Entre sus obras más importantes tenemos la transformación de la filosofía. Recordemos que la escuela de Frankfurt fue fundada en 1923 como un movimiento filosófico muy importante y de él se inspiraron Carlos Marx, Sigmund Freud y Max Weber. Este colectivo combinó la filosofía y la teoría social para desarrollar una visión crítica de la sociedad contemporánea. Sin duda una gran pérdida en la cultura contemporánea. Otro filósofo que se nos fue Antonio Domènech. Él era catalán y destacó en el campo de la filosofía política, donde escribió varias obras, como La ética y la política, de la razón erótica a la razón inerte. Fue militante antifranquista desde muy joven y formó parte de la resistencia clandestina. Pero en México sufrimos la pérdida de Ramón Shiró, filósofo, poeta, editor español, exiliado, pero vivía en México. Publicó más de 40 obras de filosofía, poesía, ensayo, entre ellas Introducción a la historia de la filosofía, un clásico, Mito y poesía, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Shiró fue uno de los estudiosos más prolijos de la poesía mexicana y sus exámenes de la obra de Octavio Paz y Javier Villaurrutia, sobre todo, son indispensables para entender no solo a estos poetas, sino a toda la corriente del pensamiento nacional mexicano. Otro grande que se nos fue István Mózaro, un pensador húngaro marxista, por eso es poco conocido, porque el marxismo no está de moda, aunque en algunos países, como Venezuela, precisamente el marxismo ha cobrado mucho auge. Nuestro filósofo nació en Budapest, escribió Más allá del capital en 1995, La teoría de la alienación de Marx, la obra de Sartre, La búsqueda de la libertad y el desafío de la historia, filosofía, ideología y ciencias sociales, el poder de la ideología. Recibió de manos de Hugo Chávez el premio Libertador al pensamiento crítico en el año del 2008. Todos los sistemas tienen un filósofo detrás. Jesús Mosterín es un filósofo que hablaba de una especie de mística cósmica donde se inunda toda su obra. Él se dedicó a temas tan diversos como la lógica, la física cuántica, la historia, la lucha incluso contra la tauromaquia, o sea, un filósofo hablando de toros, o sea, no te lo imaginas, o un filósofo hablando de la posbioética que conoce los entresijos del genoma humano. Pero atención, este filósofo sostenía que para filosofar hay que conocer de las ciencias duras. No se puede filosofar sin saber, por ejemplo, de biología, de matemáticas, de metafísica. Filósofo serio, en verdad. Bueno, en este año inicia las transmisiones TV UJAT con una propuesta educativa de calidad internacional. TV UJAT produce programas como UJAT Noticias, Aprendamos Economía, Trazos y Letras, Acontecer Agropecuario y El Banquete de Platón. Iniciamos hace un año captando audiencia y expandiendo la propuesta educativa Juchimán por la región y por el mundo a través de Internet. Se realizó este año la Feria Tabasco y se eligió la flor más bella, obteniendo el primer lugar Bárbara Aranguren Rosique, y Jenny Paola Vázquez Ruiz fue la representante del municipio del centro. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el discurso de Jenny en su noche de gala
ahí en el lugar donde se realizó, para recordar estos momentos que tanto alegran a los tabasqueños. Esta es la noche en la que la luna y las estrellas eligen a Villahermosa para suspirar y soñar frente al Grijalba, y así bañar de luz y color el paso de una bella flor. Y este es el mejor momento para que Jenny Paola Vázquez Ruiz pueda contarles a ustedes cómo nació esta historia, entre ellas y yo. Fueron mis abuelos quienes desde pequeña me enseñaron a sentirme orgullosa de mis raíces, en especial de nuestra feria. Recuerdo que cuando me llevaban, con una de sus manos tomaban las mías para no perderme entre la multitud, y con la otra abrazaban el sueño de un día poderme ver aquí. Ellos saben cuánto deseaba estar frente a ustedes, y hoy la emoción es tan grande que solo puedo decir que es inmenso el amor que siento por esta linda gente y por este hermoso lugar. Tanto que cuando me preguntan dónde queda Villahermosa, solo digo, aquí cerca, en el centro de mi corazón. En agosto se inaugura la Ciudad del Conocimiento en Tabasco, en la región de Altozano. Y en noviembre se realizó la Feria Universitaria del Libro con la participación de distinguidas personalidades del mundo y de la cultura como Guadalupe Loaesa, Dionisio Morales, Carlos Bracho, Lilia Aragón, entre otros, teniendo como invitado país, invitado a Italia. Bueno, pues vamos a ver ahora en un breve recorrido por las noticias de la ciencia y la tecnología, y al volver regresamos con el programa de El Banquete de Platón. En un buen año para las ciencias especiales, la física y la arqueología, se descubre un segundo agujero negro de colosales dimensiones en la Vía Láctea, así como un nuevo sistema planetario con 7 planetas del tamaño de la Tierra. La NASA confirma la posible existencia de vida en las profundidades marinas heladas de Encelado, uno de los muchos satélites del planeta Saturno. En septiembre detecta la mayor llamarada solar de la década de categoría X9. Se confirma la teoría de Einstein respecto a las ondas gravitacionales originadas por el choque de 2 hoyos negros. Por ello se otorgó el Premio Nobel de Física a los estadounidenses Rainer West y Barry Baris y Kip Thorne. En la ciudad de Luxor, en Egipto, se descubre una tumba faraónica de 3.500 años de antigüedad, conservado en muy buenas condiciones. Hebrón, en Cisjordania, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se encuentra la famosa tumba de los patriarcas, donde se veneran a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. El mundo gira en torno a las redes sociales. El fenómeno es abordado por los grandes filósofos que valoran la velocidad de la información, pero dudan sobre la veracidad, los valores y antivalores inherentes, que pueden crear fenómenos de linchamiento social a través de los llamados trend topic. David Shimomoto Sánchez, estudiante mexicano de maestría en física de materiales en el CICE, desarrolló el biosensor de glucosa que no requiere pinchazos para calcular los niveles de azúcar de las personas con diabetes. Es una pulsera que contiene 2 electrodos que están debajo de la muñeca. Se realizó con nanopartículas, ya que estas facilitan la medición precisa del azúcar. Los materiales utilizados para la fabricación del dispositivo son de origen mexicano, ya que los electrodos fueron creados en Ensenada. Un apasionante recorrido por el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la cultura y de la tecnología. Así que vamos a un breve corte y regresando vamos a participar con las diferentes opiniones sobre lo que fue este año 2017. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer en el banquete de Platón, y ha sido un recorrido veloz como lo es el tiempo, pero Ricardo, ¿qué te parece si un poco sobre el tema de esta crisis mundial que estamos viviendo? Crisis en griego significa precisamente oportunidad, y se nos presenta en esta coyuntura mundial y nacional la oportunidad de crecer y de romper con las ideologías que nos oprimen, de romper con los sistemas que no nos dan libertad, que nos mantienen en pobreza. Es este año, según el calendario chino, el año 2017, lo digo un poco porque es de color, ¿no? Mucha gente, el calendario chino, ¿no?
El año pasado fue el año del gallo rojo y este año es el año del perro, porque se supone que es, no pienses en aquel expresidente de México, es del perro. Sí, el que dijo defender el peso. Como un perro, ¿verdad? Sí. Bueno, no de ese perro, sino hablamos del perro porque es fiel, porque es cariñoso. Entonces los chinos sostienen que es un año que debería de traer buenas energías, sobre todo en el tema de la fidelidad, de la amistad, del amor. Pero bueno, esa es una creencia que la mencionamos solo de paso. ¿Tú cómo ves este año que viene? ¿Te parece que el año es del perro? Pues no, yo diría que la filosofía mexicana es justamente el año de Hidalgo. Ah, caray, pero si ya pasó el bicentenario. Claro, ya estamos algo lejos del bicentenario, pero es el año de Hidalgo, el último año, ya sabes tú, la palabra muy mexicana, que el que no se lleve algo. Sí, las arcas quedan vacías, se les echan las culpas a los anteriores. Así es. Y tristemente hay un dispendio, es lo que Octavio Paz mencionaba, si no mal recuerdo, Sí. que México, la bandera nacional está compuesta por un águila y una serpiente. La primera representa la rapiña y la segunda representa la venganza y el veneno. La mezquindad, lo rastrero. Y tristemente, Ricardo, ¿tú cómo vislumbras este año como un fin de la historia? Ya sabemos que no estamos con estos milenarismos del fin del mundo. Las religiones otra vez empiezan a hablar, algunas de ellas que ya se va a acabar el mundo, los charlatanes hablando de los, ¿cómo se llama?, de los pronósticos, las predicciones. Sí, pero Roberto, y tú lo sabes muy bien, cada determinada cantidad de años, cada 500 años, cada fin de milenio, cada fin de siglo incluso, se habla de la desaparición del mundo, de que no vamos a existir como raza, de que va a haber problemas de tal magnitud que ya no va a haber planeta. Pero en realidad, después de todo lo que hemos visto en este 2017, más bien tendríamos que hablar de la desaparición otra vez de la historia como esta ciencia fuerte que mantiene la esencia de identidad, que mantiene los elementos necesarios de la sociedad para transmitirlos a la siguiente generación. Porque si hacemos un análisis muy rápido, te darás cuenta que a nivel mundial, desde este famoso verano del 68, La primavera de Praga. la primavera de Praga, injusta, porque le metieron tanques a los estudiantes, destruyeron Praga prácticamente. Que se replicó en los el rusos. 68 aquí en Tlatelolco. La matanza. Y que bueno, y que también París ardió. Has de recordar, a partir de esa primavera, de ese verano del 68, el mundo ha ido cambiando. Aquí en México, uno de nuestros grandes escritores, acapulqueño, por cierto, agarra y nos dice, bueno, es que gracias a los cambios del 68, la momisa desaparece. A partir de ahí hay un rompimiento tal que empieza a abrirse esa brecha generacional, pero de tal manera que se rompen los lazos que nuestra sociedad, la mexicana y por supuesto todas las sociedades en el mundo, las sociedades humanas, tenían para transmitir esa esencia que transmitimos todavía a través de algunas tradiciones como la de muertos, sí. Por cierto. Se rompieron esos lazos y al romperse esos lazos, ¿qué sucede? La nueva generación tiene que empezar de cero, tiene que empezar a experimentar, a equivocarse. Y entonces, en este 2017 parece que se sumó todos los errores, las equivocaciones, los malos aprendizajes, las correcciones de buena intención, pero con mal fin. Entonces, parece que todo se sumó y fue un año caótico, catastrófico, una vorágine en el tiempo, pues, para resumirlo así. Digamos que un núcleo de la población en México, en concreto, que son los millennials, esta generación que se ha desperdiciado con el famoso bono demográfico, sí. Porque no tienen trabajo, porque han sido descalificados, son maestros, son doctores y son taxistas. Sí. Y muchos de ellos precisamente han creado esta, no por intención, sino porque la sociedad los ha segregado, lo que habla el Papa Francisco de la cultura del descarte. Los ha descartado
y ya no forman parte de la fuerza del Producto Interno Bruto del país, y entonces no se identifican con las causas, no se comprometen, y así entendemos muy bien la teoría de Zygmunt Bauman, esta sociedad líquida, estos jóvenes que no se ven, pero que de pronto aparecen en el terremoto, los que hicieron los centros de acopio, los que llevaron víveres. O sea, no estamos tan negativamente valorando la situación, porque sabemos que potencialmente están ahí, pero no se les ha dado la oportunidad, Ricardo. Sí, efectivamente, el sistema no les ha dado la oportunidad, pero desgraciadamente, como te decía, la desaparición de la conceptualización de la historia como el hilo conductor de la conciencia humana, de la transmisión del conocimiento, de los valores, de la identidad, de todo lo que nos puede hacer mejores en crecimiento, esta desaparición de la historia, como lo hizo Napoleón con la desaparición de la historia, por eso cambia el calendario y cambia todo, con Augusto Comte, ¿recuerdas? Positivismo. Con el positivismo. Orden y progreso. Sí, básicamente, pero desaparece lo humano, lo que nos hace diferentes y lo que nos enriquece como sociedad, como cultura, como grupo biológico. Date cuenta la brecha económica, cómo ha marcado la desaparición de la familia. La aparición de ninis ha puesto en conflicto a la familia, el descarte de estos jóvenes con un potencial impresionante para catapultar el país a nivel mundial, pues ha sido de tal forma que ha incidido todo en el rompimiento de la familia. Y ese rompimiento de la familia, a través de la desaparición de valores y a través de la desaparición de la conciencia del individuo hacia el grupo que forma, pues nos ha llevado a esta crisis, a este año de crisis. Y yo por eso sí apuesto que 2017 es el año de inicio de la desaparición de la historia como tal. La no historia. La no historia. ¿Por qué razón? Porque tenemos los medios de comunicación que son efímeros. O sea, ¿cuánto atesorabas, por ejemplo, un libro? Muchos, como yo, hicimos bibliotecas, claro, porque nos encantaba leer y releer, no a uno, sino a muchos autores, porque cada vez en el momento de tu vida precisa reenfocabas e identificabas nuevos valores o nuevos derroteros, nuevos consejos, te enriquecía el espíritu y te hacía mejor persona. Pero hoy un tuit desaparece prácticamente en el marisma de miles de millones de datos que corren por las redes. Pueden ser borrados incluso ya. Claro, y también los WhatsApps, ¿no? Se puede recorrer las huellas, ¿no? De lo que uno ha hecho, ¿no? Sí, y entonces dices, bueno, es todo tan efímero, tan pasajero, que ¿quién es el que va a ser el responsable de tener las llaves y guardar al reino de la civilización, a la humanidad, al corazón, a la conciencia de Dios? ¿Quién va a ser ese responsable? Y eso es lo que nos marca, dentro de todo el caos, lo que nos marca 2017. Fíjate, Ricardo, amigos míos, una gran preocupación en lo personal es el tema del narcotráfico, la violencia que hemos sufrido en los últimos años en México. Recordábamos el año pasado que se captura al Chapo Guzmán y se regresa a Estados Unidos, y un regadero de sangre por todo el país, por todo el estado, y tristemente eso es una tendencia que permanece ahí junto a las elecciones del año 2018 que vienen. Este año perteneció a los líderes políticos, perteneció a los presidentes de los partidos, fueron los que llevaron la voz cantante, perteneció a los medios de comunicación, perteneció a los grandes empresarios, pero los ciudadanos, el de a pie, el de la calle, sigue atropellado, sigue sin ser tomado en cuenta. La ciudadanía ha perdido garantías individuales, la crisis de derechos humanos, de derechos civiles, hasta para respetar los árboles de la ciudad, es una cuestión verdaderamente escandalosa. ¿Qué podemos esperar del 2018? ¿Qué te parece si, pues para no quedarnos en un pesimismo, vamos a abrir este pequeño, porque estamos a unos días de celebrar el Año Nuevo, entonces pues por lo menos hay que brindar por la esperanza, ¿no? ¿O nos queda esperanza? Sí, nos queda esperanza y tenemos que luchar por ese pequeño tramo de esperanza,
Perdón, se me hace que alguien... Se cumplió el adagio. Bueno, se cumple el adagio que significa en este ambiente que el que se queda con el corcho se saca la lotería. Pues te decía, la esperanza es lo último que nos queda y los mexicanos realmente tenemos mucho de qué esperanzarnos. Somos una cultura de la esperanza, hemos crecido, hemos sobrevivido, nos hemos desarrollado con la esperanza, siempre con la esperanza de que va a haber algo mejor, de que vamos a lograr un mejor nivel de vida. Entonces, sí hay que recordar eso en este cierre del 2017. Hay un caos, hay una vorágine total, hay una pérdida de controles y del control sobre todo tradicional de la población, de las noticias, de la economía, de la política, del mundo. Pero esa falta de control, Así es. sí, nos deja la esperanza de que cuando más oscuro está es cuando va a amanecer. Así es. Vendrá de nuevo el sol y tenemos esperanza en la humanidad, en los jóvenes y en los que votarán este 2018 porque este país sea un país mejor. Ricardo, muchas gracias por participar con nosotros. Amigos, que pasen ustedes un feliz año nuevo lleno de esperanza. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo año en el Banquete de Platón. Salud.